Hola a todos y todas. Bienvenidos a mi podcast Diana Speaks, un espacio donde compartimos experiencias reales, herramientas prácticas, testimonios que te inspiren a crecer a nivel personal y profesional o a reinventarte o, lo mucho mejor, a vivir con más propósito. Para este episodio tengo cita con Rocío Martín, mentora de negocios. Rocío nos ella invita a dejar atrás el marketing como performance y entrar en la madurez del liderazgo, donde comunicar se vuelve un acto de presencia. Con Rocío vamos a hablar de cómo moverse desde el miedo para hacerlo desde la determinación. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diana. Gracias por esta invitación. Un placer compartir este rato con ustedes. Gracias a ti. Y bueno, Rocío, también te cuento, pues yo por lo general en estos episodios respondo a un comentario que recibí en Instagram hace unos meses, ¿no? Alguien me escribió, acabo de conocerte, he empezado a seguirte y no sé nada de ti. Entonces, claro, yo he hecho como esa promesa que en mis episodios iré contando cosas mías, cosas random, cosas profesionales y en ocasiones intento cosas, ¿no? Sobre todo que veo que hay en resonancia con la invitada. ¿Y qué le quiero contar hoy a las personas y también a ti? Bueno, pues yo he sido un alma inquieta, viajera, y comparto contigo, Rocío, ese vivir en otro país, ¿no? He vivido en 6 países, en Israel, en Finlandia, en Londres, ahora estoy en España, viví en Bruselas 7 años, en Bélgica. Y yo no sé tú, ya nos irás contando en la charla, pero si hay una herramienta poderosa para el tema de conocernos a nosotros mismos o de ponernos a prueba con nosotros mismos, es irse con una valija de 20 kilos solo a vivir en un país. Y eso es lo que para mí ha significado un poco, ¿no? Yo llevo ya, voy a cumplir 20 años el próximo año de haberme ido de mi país y yo siempre lo digo, ¿no? Esto ha sido una evolución personal, un crecimiento personal, porque uno se viene solo con 20 kilos a ver qué hace, cómo se descubre, cómo se encuentra. Entonces, bueno, comparto esto contigo y justo quiero preguntarte, bueno, ¿a qué te dedicabas antes de hacer el cambio de venir a vivir a España? Yo me dedicaba a lo mismo que me dedico ahora, porque yo hace 8 años soy mentora de negocios, antes de que exista la palabra mentora de negocios y que estuviera de moda y todo, y hace 2 que vine acá, y te digo algo más, yo ni siquiera me vine a vivir, yo ni siquiera vine con una maleta de 20 kilos. Yo vine con un carrión, la maletita esa mini, con la que uno viaja en El equipaje de Ryanair, mano. con la de mano, porque dije, yo me voy 2 meses y vuelvo acá, no pasa nada. Y bueno, y empecé a viajar y resultó que, bueno, que empecé a descubrir esto, ¿no? Que había mucho, mucho más y tenía ganas de ver el mundo, no era ni siquiera un rechazo de dónde vivo, de dónde vengo, de que lo estaba pasando mal, sino de repente empecé a viajar y dije, acá hay mucho más de lo que yo quiero, o sea, no me quiero subir al avión de vuelta y bueno, no lo hice, pero me quedé acá con una maleta de mano. No fue, bueno, voy a tomar la decisión, me voy a preparar, o esta cosa de voy a dejar todo organizado en mi país, no. De repente fue como, no me subí al avión de vuelta y me quedé acá como, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? Así que Y creo bueno, que tú, la gran pregunta es, ¿quién sos cuando, o sea, quién empezás a ser cuando no tenés tu historia alrededor, sí o sí, contándote, o el contexto de tu pueblo, de tu ciudad, de los tuyos? ¿Cuántas identidades puedes desbloquear que ya estaban en vos? Porque la verdad es que recordamos más que creamos cosas nuevas, es recordar un montón de este propósito y quién venís a ser cuando te empezás a liberar de todas las paredes que nos pusimos en el contexto que pensamos que es el único mundo en el que vivimos.
Y de turista, ¿cuánto tiempo te quedas? Porque de turismo es una cosa, ¿no? Está uno con eso que tú dices, esa chispa, quiero conocer, esto es una pasada, esto es otro mundo, aquí hay miles de vidas. ¿Cuánto tiempo te quedaste de turista y luego dices, bueno, ya, yo me voy a quedar? Yo tenía un pasaje por 2 meses y medio y Ujú. al mes y medio dije, o sea, yo soy ciudadana europea, entonces me podía quedar. No era un problema legal quedarme, ni trabajar, ni nada. El problema y las limitaciones estaban acá, no en la legal. Y al mes y medio dije, me empezó a dar como una cosa de pensar en ese pasaje, me empezó a dar como en todo el cuerpo, como... Y dije, bueno, me voy a hacer el Camino de Santiago porque me parecía una buena idea. Los que no saben, el Camino de Santiago son un montón de días que se hace un camino que es como una peregrinación hacia Santiago de Compostela y se hace caminando por etapas. Y hay albergues y tal, vos puedes hacer, hay muchas rutas, puedes hacer el que quieras y puedes hacer la cantidad de etapas que quieras. Bueno, pues yo me fui a hacer una semana del Camino de Santiago. Al segundo día era como en plan meditativo. Al segundo día yo ya sabía que era como aquí, o sea, vos ya sabes que no te querés ir. ¿A quién querés engañar? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es decirlo en voz alta, plantearlo, ¿no? Al entorno, a los amigos, a la familia. Bueno, así que y ahí Y, decidí que me quedaba. Y ahí se desplegaron todos los miedos y todo lo... eh, muchísimas limitaciones. Realmente como si todos los dragones de mis calabozos internos y de mis sombras se hubieran desplegado a asustarme y a decir, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas con toda esta decisión? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto de querer expansión? No, 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 no. Y ahí fue una gran crisis. Yo siempre fui muy guerrera, entonces en esa crisis empecé eh, a armarme mucho y bueno, todo lo que viene con estas crisis, estas contracciones y los dragones que se te vienen encima por venir a querer cambiar las reglas de uno mismo. me ha encantado esa metáfora porque lo dices y veo que yo ahora cuando lo escucho, digo, claro, es como se despiertan los dragones, ¿no? Están allí durmiendo tranquilos en esa vida que uno ya conoce, en ese entorno, en esa seguridad. Y hay algo interno que te mueve, ¿no? A ti. Y se despiertan todos esos dragones a decirte por todos lados, ¿no? ¿Qué está pasando? Rocío, al cabo de cuánto tiempo de ese mes, ¿no? O sea, pasa ese mes y medio de turista, tú ya decides quedarte, de todas formas ahí todavía hay una gran energía de, venga, va, esto es novedoso, esto no sé qué. ¿En qué momento empieza? ¿Después de cuánto tiempo, no? Porque hay personas que nos están escuchando que pueden estar en la misma situación, recién llegando, recién empezando, y en cuánto tiempo pasa en el que ya como que empiezan a despertarse esos dragones de, "Jaja, ahora viene lo lindo, Rocío". Yo creo que voy a hablar como decimos en Argentina, con el diario del lunes, ¿no? O sea, viéndolo desde ahora. En ese momento, yo, ya te digo, siempre fui muy guerrera, entonces siempre tengo el recuerdo corporal de estar siempre muy armada y muy sosteniendo todo y con mucho peso encima, ¿no? Como que venga lo que tenga que venir, que yo estoy acá con mi escudo, mi espada y siempre, ¿no? Como muy ahí, como muy desde defender, ¿no? Mi territorio, muy así. Entonces yo como que en el momento no me daba cuenta y vivía las cosas, me sentía que todo era muy difícil, que todo lo que yo me había imaginado, de esa expansión que yo me había imaginado de quedarme y lo que iba a pasar cuando yo me quedara, viste que uno se imagina en este hype que vos decís como de toda esta energía alta y tal, que uno toma las decisiones, ¿no? Y decís, bueno, voy a conseguir un trabajo, voy a no sé qué, bueno. Yo ya estaba trabajando de esto, yo tenía una agencia de marketing, mis clientas
cuando les aviso que me voy a quedar un tiempo más, que voy a extender esto y que voy a estar atendiendo, o sea, yo ya las estaba atendiendo desde España y fluía, eh, y que esto iba a ser más largo, pero que todo iba a seguir igual, me dijeron con un poquito más menos de tiempo, eh, pero esto fue así, en los siguientes 3 semanas, las clientas me dijeron, no, mi ciela, nosotros no vamos a seguir trabajando con vos y te quedas allá. Entonces me quedé sin clientas. Hablé con la casa en la que yo alquilaba en Argentina y les dije, yo voy a seguir pagando el alquiler, tipo, todo va a estar bien. Inclusive hay una persona que va a estar yendo a la casa a cuidar todo, a que esté todo bien. O sea, me estoy ocupando de la casa y me dijeron, tenés 20 días para vaciar la casa porque entonces no te la queremos alquilar. O sea, fue real, real, como el universo diciendo, ah, ok, ¿te querés quedar? Bueno, nada de tener un pie acá y un pie allá. O sea, esto es a tope. Y ahí, Aquí te interrumpo. sí, por Aquí favor. creo para los que nos están escuchando, y yo he hablado varias veces de esa metáfora, aquí se da lo que Rocío no hizo, digamos, de una u otra forma, porque el viaje de ella es diferente, que es quemar las barcas, que Lo es algo mismo que te iba a yo... decir. Si no me lo Sí. interrumpías, te juro que lo decía yo. Pero yo no las quise quemar. El universo No, dijo, ah, ¿te claro, no, quedás? porque Te quedás. claro, porque tu proceso, lo que aquí quiero que os llevéis, el proceso de cada uno es individual, o sea, vivimos cosas similares, pero cada proceso es individual, ¿no? Y tu viaje es diferente, o sea, es diferente, ¿no? Lo que has contado, tú has decidido después quedarte, con lo cual había que cerrar lo de allí. Y claro, tú con esa idea de, bueno, pues yo voy a hacerme cargo de mis cosas de allí, ¿no? La maravilla que entonces es el universo el que se encarga de, no, no, vamos a quemar las barcas para que no tengas plan B, para que ni se te ocurra tener un plan B de regresar. Y yo creo que De cuando regresar es eso como, pasa, regresar podés, sí, pero no vas pero a volver a la identidad con la que te fuiste. exacto. Para que no se te ocurra volver a pensar en ese escenario. O sea, yo Eso, creo que eso. eso, cuando hacemos eso, cuando quemamos las barcas, que yo lo he comentado en otros episodios, cuando yo quemé mis barcas, era no hay retorno a esa vida que yo conocía. O sea, es lo que tú dices, ¿se puede regresar? Por supuesto que sí, hay aviones todos los días, pero no a eso que yo conocía, ¿no? Claro, hay vuelos todos los días, si me quiero regresar mañana mismo me voy, pero y el quemar las barcas, inconscientemente y de manera consciente, hay una respuesta grande para el cerebro y para nuestras emociones. Pero fíjate esto, Diana, que yo en ese momento, yo no decidí quemar las barcas. Hmm. Entonces yo seguía actuando desde el miedo. Ok, entonces cuenta, el universo, digamos, te dice, no clientas, no casa. Y No, entonces no hay más tú, Argentina. O sea, sí. Argentina, yo soy de un pueblo en Patagonia, en la montaña. O sea, yo requería un montón de cosas. Bueno, pero entonces ahí a mí lo que me agarró fue un miedo enorme. O sea, y empecé desde este lugar de resistencia, de guerrera, a decir, listo, no hay lugar más, no hay más lugar en el mundo. Soy una persona de 35 años en ese momento, que es como el mundo te ve como ya sos suficientemente grande, ¿no? Ya sos suficientemente adulta, ya está, vos adentro vayas a saber qué edad sentís que tenés, pero el mundo te ve como ya esta chica sabe lo que está haciendo y de repente no tenía casa, estaba pidiéndole a mis tíos vivir en su casa, pero mis tíos también me habían dicho como, mira, nosotros habíamos, o sea, vos nos pediste espacio por este tiempo de viajar, ¿qué vas a hacer ahora si te vas a quedar? Como, pero en plan no de mal plan, sino en plan como, ¿cuál es el plan? Y yo como, me acaban de decir que no tengo casa, o sea, ni idea. El miedo era total, porque era claro, no tenía nada. Entonces internamente dije, bueno, eh, la opción de encontrar clientes nuevos o sea, si yo me vuelvo a Argentina, tengo que encontrar clientes nuevos. Si yo me quedo acá, tengo que encontrar clientes nuevos. Entonces, si en los dos lados es igual,
pues me quedo acá y veo qué pasa. No es igual encontrar clientes donde vos ya conoces el mercado, ya hablas el mismo idioma, ya tenés cierta confianza que en un lugar donde no conoces cómo se mueve, por más que el español sea el mismo, para comunicación no es el mismo de todas maneras. O sea, ahí yo estaba muy recién llegada, era todo muy finito, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, me voy a conseguir un trabajo de persona normal. Así que desde el miedo empecé a buscar trabajos y desde el miedo y desde mis creencias de más vale que mi familia me vea que me estoy esforzando, la de allá y la de acá, más vale que vean que yo empiezo de abajo, más vale que vean que no se me caen las uñas por trabajar de cualquier cosa, me conseguí trabajos que, a ver, mi familia nunca me lo pidió, ¿me explico? O sea, era cosa que yo tenía metida adentro, que era como, yo quería que me vean sufrir para mostrar que estoy dispuesta a luchar por mis sueños. Porque para mí luchar por mis sueños se veía agarrar, en Argentina decimos agarrar la pala, Quiere ¿no? decir, Cuando nosotros queremos mandar a alguien a trabajar o a buscarse un problema serio, decimos anda a agarrar la pala. Me conseguí un trabajo en el que tenía que agarrar una pala y juntar nieve. Me conseguí ese trabajo. O sea, real. Fui a un trabajo donde éramos muy raro el trabajo. Te puedo mandar un video para ilustrarlo en el podcast si querés. Con una carretilla juntando nieve y con una carretilla. Así estuve un tiempo. Hasta que en un momento, claro, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿cuál es el rol de este trabajo en mi vida? Dejé ese trabajo, me fui a un crucero, otro cantar, me cambié de país, probé en otro país, probé trabajar en inglés. Unas cosas, era un trabajo más, era como que tenía la necesidad de decir, mirá que de abajo que empiezo, a quién no sé. Pero era como, mirá eso, volví a España, estaba más perdida que los perdidos, o sea, estaba yo sentada con todos mis dragones alrededor diciéndome, es rarísimo lo que estás haciendo, acá tenemos que romper todo, tipo, tal vez es mejor que te vuelvas, o tal vez es mejor que no sé bien qué querés hacer, ni vos sabés qué querés, bueno. En ese momento yo tuve mi en ese momento me toman un trabajo, pido ayuda, yo conocía gente, entonces me empecé a tomar cafés con gente para ver si alguien me podía tirar un centro, ¿no? dar una luz. Claro, nosotros tenemos en Argentina mucha metáfora de fútbol, entonces a ver si alguien te tira un centro para vos cabeceás y haces el gol, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, a ver quién me podía tirar un centro. En un momento hablo con una chica y me dice, voy a abrir un café, una pizzería cafetería y necesitamos a alguien de confianza, un encargado. Perfecto, voy yo. O sea, encantadísima. Aparte me encanta, como yo no sé otra forma de hacer las cosas con todo mi ser, que mejor. Excelente. Tipo, yo no voy a ir de tibia a jugar de tibia a un trabajo. Perfecto. En el medio yo venía postulándome a cuanta cosa me aparecía en Instagram, en TikTok, en todo. Muy perdida, Diana. Yo teniendo 6 años de experiencia como mentora y siendo independiente y teniendo mi agencia de marketing en Argentina y todo, estaba todo en el aire eso, como si yo fuera que recién había terminado la secundaria, así. Entonces me postulo y me voy a hacer una mentoría en Denia, cerca de Valencia, a un co-living. Entonces había intercambiado una cantidad de hospedaje por una mentoría y contenido. Y esa era una gente que eran alemanes, entonces fue mi primer mentoría en inglés. Ahí fue cuando yo tuve como la primer señal aquí en España de decir, este es el futuro, esta es la vida que yo quiero. Yo ahí me encontré en Denia, en un lugar donde había montaña y mar, que para mí es como, la montaña es, o sea, yo soy de la montaña, para mí la montaña es toda la sabiduría existente en el mundo. Y de repente estaba en un lugar increíble, rodeada de toda gente, porque obviamente todo el mundo me decía como, no podés vivir en pesos argentinos, o sea, no podés vivir en euros cobrando en pesos argentinos, entonces sí o sí necesitas
clientes allá, los clientes acá yo no encontraba la manera, no encontraba como círculos, se me había metido en la cabeza como, ya sos grande, tipo, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya estás tarde. O sea, de verdad ahora, como que yo estaba muy metida en ese tipo de pensamientos y de repente estaba en un lugar donde había toda gente de más de 35, 45, viajando muy despacio, que se quedaban un mes, 2 meses, 3 meses en un lugar, y donde todos nos levantamos a la mañana. Un co-living es como un hostel, Sí. para los que no saben, pero cada uno tiene su habitación privada y se comparte la cocina y hay muchos espacios de coworking adentro y afuera, como en jardines y cosas así. Entonces hay todo un rato que están todos trabajando y compartimos al mediodía y a la tarde se hacen planes, o nos vamos de trekking o alguna cosa, y la gente, el que quiera, se va sumando o no. Hay colivings más grandes y colivings más chicos. Este era un coliving pequeño y de repente yo me encontré en que hay un montón de gente viajando haciendo esto, de otras edades, de edades donde supuestamente esto no existe, donde esto está mal, donde cómo vas a vivir esta vida, cómo vas a... ¡Oh! Yo no. Y una alternativa que no es ni vivir en un hotel aislado, ni vivir en un hostel que tal vez no es tu rollo, ¿no? Porque este lugar era muy hermoso, no te puedo explicar, o sea, tenía jardines, era una cosa que era, bueno. Y doy mi primer mentoría en inglés, que yo no sabía si podía dar mi metodología en inglés y generar el mismo efecto. Eso fue como un oasis en mi cerebro, me devolvió propósito y me volvió a ubicar. De ahí me fui de nuevo a Madrid, volví a tener este trabajo eh, en el que era encargada de un local. Estuve 3 meses y cuando vos ya probás la libertad y probás a qué viniste y volvés a encontrarte con tu propósito, cualquier cosa por debajo de eso se siente rarísimo. Porque es como haber escuchado una música de los dioses y después querer conformarte con una radio AM, que te da nostalgia, te gusta, porque, no sé, yo me crié con ese ruido, lo que sea, pero es como, yo ya escuché esto recién, o sea, esto es rarísimo. Así que el universo me fue como guiando y fue como, de un momento a otro, ese trabajo yo ya no lo tenía más, fue como una patada de realidad en el medio de la cara, porque de un momento a otro ese trabajo cerró un ciclo de manera muy extraña. Y, y ahí estaba yo sola en un pleno mayo del año pasado, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo me había alquilado un departamento y todo por el sueldo pequeño que tenía, pero por el sueldo que tenía. Tipo, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ahora yo ya había probado mi propósito, yo ya sabía lo que quería, yo ya sabía que no quería otro trabajo igual en relación de dependencia, pero pero ¿qué íbamos a hacer? Porque clientes no habían. O sea, la experiencia la tenía, pero nadie me creía, era como, ¿y ahora? Así que mientras estuve en este trabajo en relación de dependencia, una de las cosas que hice fue porque me sentía muy desconectada de mí, fue meterme en me metí en un programa de un chico que es psicólogo en Argentina, con el que yo ya había hecho entrenamientos de baños de frío. Esto que te metes en agua helada, con hielo, él había estudiado con Wim Hof y era el que enseñaba esto en Patagonia. Entonces yo había hecho varias veces entrenamientos con él. em, y cuando veo que saca esto, que se llamaba un taller para ver tus sombras. Yo dije, venga, porque era de él, porque es mi amigo, Porque en porque el yo había... fondo esos dragones parecía que también, ¿no? Te estaban mostrando las sombras. Supongo que resuena Mucho, en algún mucho. momento algo, ¿no? Esos dragones, lo que estás viviendo y dices como que aquí estoy gris, estoy en unas sombras y es cuando el universo siempre nos está hablando. Algo que me gusta Siempre. también, coincido en lo que tú dices, es el universo siempre nos está hablando y tú lo has contado, ¿no? Lo de Denia, lo de el local, ser encargado, o sea, el universo nos está hablando, pero en ocasiones estamos sordos, ciegos, como dice la canción de Shakira, ciegos, sordos, sordomudos, trasto testarudos, y no. Así.
Sí, nada, nada. Y vivimos que no veo, que no sé qué hacer. Claro, está uno como tan, en esa mente tan agitada que no se puede. Entonces, bueno, aparece por ahí algo que dice, guau, sombras. ¿Y qué Sí. pasa? Desde ese lugar, hasta ahí venía yo todo decidiendo muy desde el miedo y muy desde, ¿y ahora cómo voy a pagar esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y tal. Bueno, yo me pongo a trabajar en el taller de este chico, que la verdad que está buenísimo. Se llama Francisco de la Fuente, si lo quieren buscar en Instagram, porque después lo recomendé un montón, porque realmente a mí me ayudó muchísimo, porque hablando para las que les gusta la astrología, soy Escorpio, con un stellium en Escorpio, o sea, nacida para meterme en la profundidad de todos los dragones, pero ahí estaba muy regida por esas sombras. No estaba expandiéndome, no estaba pudiendo salir, no tenía chispa de vida, no tenía ganas de hacer cosas, no sabía, o sea, me costaba tomar decisiones de todo, no sabía qué quería, y no es que no sabía qué quería en largo plazo, no sabía qué quería almorzar. O sea, Ujú, estaba muy desconectada. Y esto creo que hay mucha gente que en su duelo migratorio se puede identificar y créanme que hay salida. Hay que mirar a los ojos y dialogar con esos dragones, con esas sombras, ver qué hay. Hay muchas herramientas disponibles. En este caso, yo lo hice a través de este trabajo de sombras que tenía mucho de journaling y mucho específico para trabajar. Y para mí, sorprendentemente, la clase que más me pateó en el medio de la cara fue la clase de hoy vamos a trabajar la ira. Y yo dije, yo soy la persona más de paz que te puedas imaginar. ¿Qué? Voy a hacer esta clase porque va a ser la más liviana. Esta la voy a hacer fácil, dije yo. ¿Para qué? Bien, acá, mira, yo no lo sabía, pero acá está el cuaderno. Hoy a la mañana, yo no sabía que íbamos a terminar hablando de esto, pero hoy a la mañana estuve mirando y leyendo las cosas que había estado escribiendo. Se ve que lo necesitaba. Así que bueno, la cuestión que me pongo a trabajar en esto, empiezo a encontrar un montón de cosas de mí misma y fue como un recordar a qué vine, a qué quería yo traer al mundo, qué cosas me estaban limitando y que hoy, al estar en otro país, en otro lugar, en otro contexto, ¿por qué elegía todavía que me sigan como manipulando esos pensamientos que al final los había creado yo, no eran de otros, me los había apropiado? Entonces dije, bueno, no hay más trabajo, no hay más nómina, no hay más sueldo, no hay más nada, no hay más casa en Argentina, no hay más, cada vez había menos cosas. Y es como, ok, ¿quién sos si yo te quito todas estas etiquetas? ¿Cuánto romantizaste tener esta etiqueta? Inclusive la de yo soy una emigrada que recién empieza. ¿Cuánto romantizaste eso que no podés salir de esa identidad? ¿Qué más podrías expandir de tu identidad si no la tuvieras esa etiqueta? ¿Y a qué le tenés miedo? O sea, ¿qué podría pasar? ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Y te juro que se te ocurren cosas, se te ocurren escenarios que decís, ¿por qué tanto miedo a esto? Claro. ujú. Bueno, en esa situación yo tomé una decisión muy extraña, que fue, yo voy a volver a trabajar de mentorías. Yo voy a volver a expandir negocios porque a mí, al final, esto es lo que a mí me gusta hacer. No solo lo hago bien, sino que además, si yo fuera millonaria, yo seguiría haciendo esto. O sea, ¿por qué me estoy privando de hacer esto a mí misma? Así te digo. Bueno, entonces, pero claro, estaba perdida, no tenía clientes acá. Hacía casi un año estaba usando mi Instagram medio de blog, medio raro. O sea, estaba totalmente desconectada. Mis clientas ya se habían buscado otra gente para trabajar. Dije, necesito una mentora para cortar tiempos, porque si yo sigo Y, probando desde el agujero negro en el que estoy, ujú. esto me va a llevar un montón de tiempo. ¿De dónde saco el dinero para una mentora? Si no tengo el dinero. De Antes la... de esta parte, te iba a preguntar, haces este taller de sombras y ¿qué cambio hubo en ti después de hacerlo? En tres palabras, ¿qué te dio ese taller?
em, me permitió reconocer la cantidad de capas que tenía mi armadura. Y que como tenía tantas capas, que eso me había servido durante mucho tiempo, pero que la cantidad de capas se me hacía muy pesado caminar y no iba a entrar nunca una luz si yo no soltaba alguna de esas capas. Y la realidad es que las estaba agarrando muy fuerte. O sea, lo mismo que me limitaba, yo me estaba aferrando a eso mucho. Entonces, fue como poder verlo, agradecerle de una manera cero romántica, porque esto suena muy simpático cuando uno lo dice, pero cuando atravesarlo, no. Entonces fue como, ok, esto me trajo hasta acá, qué bueno. Ujú. El qué bueno cuando vos querés agradecer cosas que te hicieron muy mal es difícil. Entonces, qué bueno, y voy a elegir soltar esta identidad que me trajo hasta acá. Y es como, ok, mirar el espacio, para que te des una idea, es como, ¿viste cuando ordenás tu casa? Y dejas un estante de una biblioteca, lo dejas vacío, o un cajón dejas vacío. ¿Te puedes ir a dormir sin llenar ese cajón por 3 días? No ponerle nada. Habitar ese vacío. Tener unas ganas de meter cosas y decir, voy a meter acá los lápices de color. No metas nada. Aguantá ese vacío, a ver qué hay. A ver qué realmente aparece. Imagínate si un cajón, o sea, le cuesta no llenarlo. Imagínate cuando haces espacio en el corazón, cuando haces espacio en las creencias. em, y no es ¿Qué una cuestión. creencias se fueron, Rocío, en ese proceso? Porque al Ahí, principio nos hablaste de eh, muchas que empezaste a tener. ¿Cuáles se fueron? ¿Cuáles desterraste en ese momento? ahí lo que pude hacer fue conectarme como con de una manera en la que yo no estaba siendo tan consciente tampoco, como conectarme con una chispa interna, de algo interno, muy adentro mío, muy en esa oscuridad que decía, vos viniste a ser mentora, dejate hinchar. O sea, este fuego quiere encender otros fuegos alrededor de otras mujeres. Y esto yo lo tenía muy, muy claro. Por más que yo quisiera apagarlo, yo no lo podía apagar. Mm. Entonces, escuchar y avivar ese fuego de adentro hizo que se cayeran alrededor cosas como hoy estoy viviendo en España, o sea, hoy te hablo de un año y pico después. em, Hoy estoy viviendo en España y sigo ganando en pesos argentinos. Tengo pocas clientas en España todavía, o sea, tengo, pero no vivo de acá. Pero cuando yo decidí quedarme, lo más grave, lo más grabado en piedra que hice fue, no podés vivir cobrando en pesos y gastando en euros. Y eso lo tuve que romper porque dije, a ver, ¿y si sí? ¿Y si puedo? ¿Y si esto es posible? ¿Y si puedo concentrarme en el trabajo mientras viajo? Porque uno también era como, si vos querés trabajar, te tenés que quedar quieta. Te tenés que focalizar. No me acuerdo de la palabra que usan acá en España, que es como, Poco. céntrate, te dicen, Céntrate. ¿no? Que le dicen a los chicos cuando estudian, cuando terminan la escuela, céntrate. Y es como, no podés distraerte y tomarte una cerveza con tus amigos en un miércoles. Céntrate. Al revés, tal vez si yo me tomo una cerveza o un café o me voy al mar a caminar un rato, es lo más centrado que puedo hacer Mm. para no aguantar, para expandirme. Porque, bueno, creo que primero que nada fue eso y fue el poder aceptar de que el universo me venía tirando patadas, ¿no? Como diciendo, mira, necesitas estar acá, flaca, tipo, y es como, acá. No, pero no sé, acá. Acá. O sea, el universo ya tenía planes para mí y todo ese año, ese primer año fue, mira, como no estás colaborando, te voy a poner yo por errores de la vida. O sea, porque no estás ayudando nada. O sea, realmente. O sea, yo ya no sé, me estás pidiendo cosas y yo ya no sé qué hacer. En ese momento me llevó el universo a un lugar acá en el sur, en Andalucía,
para lo que muchos amigos se tuvieron que equivocar y hubo un teléfono descompuesto para que yo termine en ese lugar, que ahora viene mi cumpleaños y es donde voy a festejar mi cumpleaños, es donde volví en Año Nuevo, o sea, es un lugar en el que mi alma ya había elegido estar ahí. Por otros errores de la vida yo termino acá en Málaga, y cuando yo llegué a Málaga, que además de que es un lugar bonito objetivamente y todo, es como mi alma ya había elegido Málaga. Y a todo esto, como 7 veces me habían dicho antes, tu lugar es Málaga, me había llegado por distintos lados. Y yo como, bueno, esta gente, qué sé yo, ni idea. Y el universo fue como, o sea, yo me imagino ahí a los guías espirituales diciendo, ¿qué quiere que le mande? O sea, que le mande el pasaje sacado. O sea, ¿de chica? Creo que lo que más cambió fue que al escucharme, al poder conectarme con eso, que era como algo como si los dragones me hablaran muy fuerte y esa voz chiquitita era muy chiquitita. Entonces necesitaba realmente encontrar mucha quietud. Cuando me conecté con esa chispa y empecé a moverme desde ahí, salió un nivel de determinación, Diana, que no había nada alrededor que pudiera cambiar eso. Era, ¿hay miedo? Sí. Bueno, necesito una mentora porque yo no me voy a dedicar 2 años a probar esto, a ver hasta cuándo podré, no sé qué. Ok, ¿de dónde saco la plata? O sea, era como, ¿de dónde? Del alquiler puedo sacar la plata. Ok, ¿y dónde voy a vivir? ¿Abajo de un puente? ¿Hay posibilidad de vivir abajo de un puente? Porque ahora es verano, tal vez puedo vivir abajo de un puente. Como, bueno, bueno, vamos a probar otra cosa. Empecé a mandar mensajes por WhatsApp a mis amigos, que a los amigos que había hecho hasta ese momento, diciéndole, yo sé que ustedes se van durante todo agosto, se van a los pueblos, se van a las cosas y tienen todos mascota. Si vos me dejas vivir en tu casa y trabajar, yo te cuido a la mascota y vos te ahorras, porque acá vale mucho dinero el hotel o quien te lo cuide o lo que sea. La guardería. Y yo la verdad que necesito un lugar con wifi para trabajar. Soy yo lo único que quiero es trabajar. Entonces, si vos me dejas eso, y o sea, tu animal va a estar bien, porque yo voy a estar todo el día ahí trabajando. Lo saco 200 veces si querés, o sea, lo que haga falta. Así que me pasé 2 meses mudándome cada 10 días, porque claro, los chicos, o sea, la gente se iba, eh, pero todos coincidieron, los que me dijeron que sí, donde se iba uno volvía el otro, donde se iba uno volvía el otro. Así que estuve 2 meses, con esa plata le pagué a una mentora, que me ayudó como a romper el hielo, porque aparte había muchas reglas que habían cambiado y yo había estado muy desconectada de mí, de mi propósito, de ser dueña de negocio. Entonces necesitaba ahí como un sopapo grande. Em, pero era una cosa de que me miraban, yo me acuerdo de la mirada de mis amigos y la mirada de mi familia, y yo diciendo, es que yo voy a volver a... Pero con clientes de Argentina, como... Y yo en plan, sí, o sea, ni idea. O sea, yo sé lo raro que suena esto y me acuerdo de explicarles, de decirles, es que esto va a pasar. O sea, esto va a pasar. Obviamente yo estaba llena de dudas, llena de miedos, llena de vértigo, pero viste ese vértigo, esa sensación de cuando vos te asomás al precipicio y decís, voy. O sea, no me gusta, me da cosa, me da miedo, me da respeto, sé que esto es enorme, pero voy, pero me llama. Así que así iba. Y me acuerdo de, tengo un amigo que, que yo también como, no, no, pero es que yo te explico, yo sé que esto es raro, pero, y sé que hay no sé cuánto, y en un momento me mira y me dice, por cómo hablas, me da la sensación de que esto sí va a pasar. O sea, de que, pero Claro, porque había algo que en el camino del artista, no sé si lo conoces, de Julia Cameron, la certeza. Hay una certeza interior que se ve, que se siente y que se vive. Y claro, transmitías esa certeza y esa persona dice, pues me suena raro, pero escuchándote hablar, viéndote los ojos, escuchándote el tono de voz, el lenguaje corporal que al final dice más de lo que hablamos, sé que lo vas a conseguir, sé que lo vas a hacer. sí. Y yo tengo el recuerdo como ese momento en el que dije, ok, estoy loca, pero esto se está viendo de afuera. Así que vendí las primeras mentorías
te hablo hace un año, las primeras no, porque yo venía con 6 años de experiencia, o sea, no era que Pero bueno, digamos que la primera en esa fase de renacer, el tal renacer cual. de Rocío, ¿no? El resurgir, Las una primeras nueva Rocío. mentorías a $20 la hora, em, que para mí era una locura, porque yo venía de tener un negocio que venía funcionando, venía sosteniendo, me venía haciendo, o sea, venía muy grande, tenía embudos montados, tenía asistente, tenía como todo una cosa. Y claro, volver como a esto de A que no empezás de empezar, cero porque vos ya venís con todo tu bagaje, pero es como que se habían desbloqueado tantas identidades mías nuevas. De repente era una persona que a mí me gustaba el mar, de repente era un montón de cosas que era todo lo contrario a lo que yo había dicho de mí misma, que yo no sabía quién era. Eso y es lo loco. de esa Rocío de hace un año, que es la que yo veo resurgir de entre las cenizas como el ave fénix, Así se eh, llamaba el primer programa que lancé cuando volví. ¿qué dices? Oye, Jolín, ave fénix. Tal cual. Es que ha sido así, o sea, siento que la historia, Así mira es que no así. sé nada de los nombres, o sea, que las personas que nos estén escuchando, yo no he dicho esto porque supiera que se llamaba Ave Fénix, me ha salido al escucharte y cómo está hoy, ¿no? En este momento en que ya estamos grabando este episodio, eh, Rocío Martín con su propósito de vida. Y hoy, o sea, esto te estoy hablando septiembre del año pasado, estamos Mm, hablando ahora en noviembre de 2025, o sea, un año después. eh, Hoy ya mis programas, ya tengo programas de entre 3 y 6 meses, tengo mis mentorías posicionadas, sigo viviendo sigo, para mí servir a mis clientas de Argentina para internacionalizarlas es lo más hermoso que yo puedo darles, porque les puedo dar la tranquilidad de lo que va a significar venir, por ejemplo, o lo que va a significar internacionalizarse, o lo que va a significar soñar por afuera de todo lo que vos te imagines. Y hoy mis servicios están totalmente posicionados de otra manera, en dinero, en valor, desde donde yo puedo aportar. Sigo aportando a Argentina, sigo viviendo, o sea, cobrando en pesos y gastando en euros, con lo que eso significa, pero feliz de aportar a los dos países y a otros países que van apareciendo, o sea, van apareciendo claro. otros países de Latinoamérica y tal. Em, y además pude hacer hace un mes mi primer evento acá en España, en el que pude traer a una autora uruguaya. Entonces teníamos, em, que es Ana Delizante, que es una genia, que la conocimos juntas en un evento Sí. en Madrid cuando te conocí a ti. Y, y es esto de poder cuadrar en ese evento personas de acá de Málaga, de Córdoba, de Granada, de México, de Argentina viviendo acá. La verdad que eso fue para mí algo muy, ya desde un lugar de esto de poder decidir desde esta determinación y poder guiarme desde el vértigo y no guiarme desde el miedo. Cuando yo estaba desde el miedo, me mantenía mucho en esta armadura, mantenía todo mi cuerpo aislado del sol, digamos, ¿no? Y de la luz. Ni mi brillo salía para afuera, ni yo me podía dejar irradiar por los demás. Entonces estaba muy contenta en este pantano, ¿no? Como el mito de Hércules y la hidra, ¿no? Como en Sí. este pantano ahí, bueno, muy ahí. Todo era muy pesado, caminar en un pantano que se te enganchan los pies, ¿no? Como todo muy... y Tenso. luchar contra esa hidra que son esos dragones todo el tiempo y poder salir de ahí y decir, a ver, tengo miedo, tengo un montón de miedo, tengo sueños también, pero me puedo conectar y voy a decir algo que todas estas cosas si alguien que nos escucha está en ese pantano y se encuentra en ese lugar, cuando uno dice cómo se ve lo de afuera, a mí me daban ganas de apagar el podcast y decir, dejen de hablar gansadas, esta vida color de rosa que te prometen y te dan ganas de apagarlo e irte. Pero realmente es
el soltar todas esas armaduras y todas las etiquetas que te creíste que te definían y decir, che, tal vez esto me está haciendo pesado un poco, ¿no? O sea, y permitirte verlas, permitirte agradecer que todo eso te defendió en algún momento y te ayudó en algún momento, pero que todo lo que soñás, que realmente sentís ese llamado, sentís ese vértigo, porque no es lo mismo decir, qué lindo un hotel 5 estrellas, quiero ir, Mm. que está bien, o sea, no digo que no, o sea, no, sin juzgarlo, pero decir, yo siento el llamado, no sé, abrir esta conversación, siento el llamado a juntar este tipo de personas acá, en este podcast. Siento el llamado a, ¿va a ser un lío? Sí, tal vez sí. ¿Va a ser incómodo? Y voy a tener que hacer cosas técnicas, editar, no sé, como, va a haber podcasts que no me van a gustar tanto. Bueno, pero lo quiero hacer y me despierto al otro día y me acuerdo de nuevo y siento como algo que es como más grande que yo, como si me estuviera llamando eso. Cuando uno siente ese tipo de llamado, por más chiquitito que sea, ese llamado te va a golpear la puerta de adentro para afuera hasta que le des bola. Y resistirte a eso es mucho más difícil que entregarte a hacerlo. Yo también añadiría que resistirte a eso es quedarte en el sufrimiento, en generar mucho sufrimiento, Te ¿no? va a Y a generar mucha veces, consecuencia. claro, Resistirte y a te va a veces generar estamos muchas consecuencias. adictos a ese sufrimiento, porque sabemos lo que nos reporta el sufrimiento, sabemos lo que obtenemos en el sufrimiento. Entonces, es dejar esa adicción y decir, hay otra forma de vivir, ¿no? Y Ay, realmente hablaría hay. contigo horas. Otra cosa, para ir cerrando, ¿qué le dirías a la Rocío de hace 2 años? ¿Qué le dirías? Em, la Rocío de hace 2 años es la que estaba buscando el trabajo con la pala. Con los dragones, había dejado su propósito, que estaba... Em, me gustaría decirle que no hay necesidad, que nadie la está mirando tanto de afuera y que que no hay nadie a quien le tenga que demostrar nada. Que realmente no es que a nadie le importa, pero lo que... A ver si se entiende esto porque esto, me preguntaste esto y me desarmaste un poquito. No es que a nadie le importa, porque hay mucha gente que le importás, pero lo que le importa a los demás no es si les haces caso. Lo que le importa a los demás es el amor que fluye, que confíe en esa red, que no están esperando de ella que diga, haga, se porte bien como una nena buena, sino que puede hacer las cosas y que cuanto más haga las cosas que realmente a las que vino, a los demás les puede molestar un ratito, pueden no entenderlas, pero cuando te vean que estás bien y que te estás moviendo desde esta determinación y no del miedo, cuando te lo vean en los ojos, se van a saber alegrar con vos. ¿Y qué le dirías a la Rocío de hoy? A la Rocío de hoy, desde esa de atrás Desde la de hoy. ah, em, que no tenga, tal vez, mira, lo que me sale así sin pensarlo es que no tenga miedo, pero que siga la determinación de que mis sueños ya me mostraron qué es lo que quiero para 2026 y que deje de pensar que me queda enorme. Qué bonito, qué bonito. Pero que estoy Gracias. asustada, ¿eh? O sea, ¿Cómo? que estoy asustada, Diana. Porque yo Claro, lo pienso y todos digo, estamos asustados. Eso es bueno que lo digas, pero que todos tenemos miedo y por eso tu experiencia aquí, tu testimonio, lo que nos has compartido es justamente eso, ¿no? Del cómo convertiste el miedo en determinación
y es lo que te ha hecho la Rocío de hoy, la que está sentada aquí compartiéndonos, inspirándonos y diciéndonos, venga, que es posible, ¿no? Para cerrar, ¿en dónde te encuentran las personas que quieran ponerse en contacto contigo? Yo evidentemente dejaré los enlaces debajo del episodio y me gustaría que dijeras en dónde te encuentran. Va a ser un placer. Si escuchan este podcast y me quieren dejar un mensajito, Ro, te escuché, me quedé con esta frase, lo que sea, para mí va a ser un placer en Instagram, @soyromartin. Así, todo junto, soyromartin. Ahí me van a poder encontrar y pueden encontrar todos los enlaces también. Si me prestan su negocio para jugar, yo encantada. Genial, muchísimas gracias, Ro, de verdad que ha sido un placer tenerte, qué inspiración total. Bueno, y tenemos pendiente ganas de ir pensando cosas para hacer juntas. Espero que le podamos dar forma a 2026. Claro que sí, eso, todo va a encontrar su curso, todo encuentra su curso. Te resistas o no, todo encuentra su curso. Exactamente. Bueno, y a ti que nos estás escuchando, viendo, pedirte que nos dejes un comentario, nos digas qué te ha parecido el episodio, que lo compartas con aquella persona que lo necesita y que te suscribas al canal. Darte las gracias por tu tiempo, por esta conversación tan enriquecedora y muchas gracias a ti por acompañarnos, que haces posible este espacio. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos compartiendo experiencias reales que te inviten y te impulsen a crecer, a avanzar, a evolucionar, a confiar más en ti. Te mando un abrazo grande y te deseo lo mejor en tu camino.